Ya. Entonces, yeah. Lo que nos corresponde hoy día, chiquillos, ver es sobre los textos no literarios. Y como yo les mencionaba anteriormente, probablemente a lo largo de los 3 años que ustedes llevan en el colegio, ¿cierto? Ya han revisado de cierta forma los textos no literarios, ¿cierto? Ya han visto también los textos literarios, pero obviamente, como yo les mencionaba, siempre es bueno, ¿sí? Siempre es bueno volver a repasar, ¿ya? Denme un segundito. Lucas, Lucas, cuéntame. Cierto que dijo que ha estado enferma como 2 meses, Ujú. pues, pues han sido más de 60 días, así que creo que son más de 2 meses cuando de que ha estado enferma, como 4 creo. No fue tanto. Pareciera que fue harto, pero no fue tanto. Inclusive yo digo aproximadamente 2 meses, pero creo que fue un mes y más días, pero aproximadamente 2. Sí. Ya. Entonces, como yo les comentaba, hoy día nos corresponde ver los textos no literarios. Y el objetivo de la clase es conocer cuáles son las características de los textos no literarios y cuáles son sus ejemplares, es decir, cuáles son los principales que representan los textos no literarios, y lo más probable es que ya lo hayan revisado, pero siempre es bueno poner una clasificación, ¿ya? Importante partir por la definición y decir qué es un texto no literario. Ojo, porque es muy diferente a los literarios. Primero, un texto no literario, chiquillos, como aquí yo bien les puse, son aquellos que me entregan información sobre la realidad que vivimos, ¿ya? No es producto de la imaginación del autor, es decir, toda esta información es real, es fidedigna. Una persona que la dice es porque o fue partícipe de este hecho o fue testigo. Ya, Lucas, te doy de ahí la palabra, dame un segundito, ¿sí? Importante también saber que estos textos no literarios, los hechos que se cuentan son totalmente objetivos. ¿Se acuerdan que el lunes sí, hablábamos de lo subjetivo y lo objetivo? Cuando hablamos de lo subjetivo es algo que viene desde la imaginación, ¿cierto? De la imaginación del que escribe, versus lo objetivo que viene desde, ¿cierto? Lo que uno ve propiamente tal, no lo que uno imagina, ¿sí? Un momentito. Lucas, escríbame ahí por el chat la pregunta, no hay o lo que me quiere decir, no hay problema. Importante también, chiquillos, que los textos no literarios utilizan un vocabulario claro y preciso, ¿ya? No se utilizan coas, ¿sí? Es decir, palabras que uno utiliza a diario, por ejemplo, el po, ¿cierto? No se utiliza porque es un texto formal, ¿ok? Tiene que ser un texto formal y que tenga, ¿cierto? Un lenguaje claro para que aquel que lo lea, porque se supone que estos textos lo va a leer la gente, para que el que lo lea, ¿cierto?, pueda entenderlo, y no tiene que ser tan largo tampoco, porque si es muy largo, las personas no lo van a querer leer, se van a aburrir, ¿ya? Espérenme. Entonces, ya, déjenme, les doy aquí el correo. Ese es mi correo, chiquillos, ya, mi correo personal. Si pueden, me mandan ahí las tareas, la de lenguaje, ya. Otra cosa importante de los textos no literarios, chiquillos, es que no presentan emocionalidad ni sentimiento. Es decir, no es una expresión de algún pensamiento o idea que venga desde el mismo escritor, sino que describe algún hecho interesante o importante. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo voy a seguir viendo esto y en un ratito más les voy dando la palabra, así que tranquilitos, ¿sí? Lo más importante de los textos no literarios, chiquillos, y los más representativos tenemos 5. Las noticias,
propiamente tal, ¿cierto? Las noticias que pueden ser esas que van en los diarios o las noticias que dan en la televisión, ¿cierto? Las recetas, es un texto no literario. Las reseñas, los reportajes y los manuales. Miren que tiene harta relación con lo que estuvimos viendo en la clase anterior también, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los textos no literarios? Y tenemos tres importantes. Son informativos, instructivos y normativos. Cuando hablamos de lo primero, informativo, estamos haciendo referencia a que obviamente la principal finalidad de estos textos no literarios es que entrega información importante, información de la realidad, información de la contingencia, ¿sí? Que son las noticias que, por ejemplo, salen en el diario o las que salen en la televisión, ¿ya? Cuando decimos que algo es instructivo, acá, segundo, estamos hablando de que estos textos también entregan instrucciones, ¿sí? Como los que vimos en la clase anterior. Y los normativos, cae dentro de estas características de los textos no literarios, son aquellos textos que tienen normas, ¿cierto?, importantes para las personas. Por ejemplo, el libro de la Constitución es un texto no literario normativo, porque están las leyes, ¿cierto?, que tienen que cumplir, ¿cierto?, todo ciudadano, ¿ok? Todo lo que sea normativo, por ejemplo, el reglamento interno del colegio San Luis Gonzaga, es un texto no literario porque es algo normativo, ¿ok? Denme un segundito. Ah, ahí sí. Pensé que no estaba grabando, pero sí. ¿Ok? Entonces tenemos que estas tres características son súper, súper importantes, chiquillos. Y si yo llegase a preguntarles en la prueba cuáles son las tres características primordiales de los textos no literarios, usted tendría que recordar claramente esto: informativo, instructivo y normativo. ¿Ya? Lucas, cuéntame. Delante le había dicho si podía decirlo desde el principio o eso quería decirle porque se me cayeron los audífonos y en esos segundos no podía escuchar nada. ¿Desde qué parte principio, 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 principio? Sí, desde cuando comenzó todo. Ya, dame un segundito y yo te voy haciendo un mini resumen, resumen. Espérame, Agustín Robles. Profe, no es como la cuestión de no es como la cuestión de la clase, es que al final de la clase le puedo mostrar un perrito de la perrita mía, Bueno, no hay de la problema, perrita, no hay al problema, final de la clase. no hay problema, sí se puede. Ya, entonces para ahí ayudar a Lucas y a algunos que hayan quedado atrasados, vamos a volver al principio. El objetivo, recuerden que era conocer las características de los textos no literarios y cuáles eran los que pertenecían a ellos. Decíamos primero, Lucas y compañeros, que en general los textos no literarios, chiquillos, tienen que ser con un vocabulario claro y cortito y preciso, ¿cierto? Toda la información que va en el texto no literario tiene que ser objetivo, es decir, tiene que venir de los hechos reales, ¿ya? La finalidad de los textos no literarios es que entrega información sobre algo real, algo real. No viene de la imaginación del autor, como puede ocurrir en los cuentos. Eso no es texto no literario, eso es literario, ¿ya? Todo lo que se entrega acá es real, ya sea como que me haya ocurrido a mí algún hecho importante o que yo lo haya presenciado. También les decía que existen y se clasifican estos textos no literarios en 5 principalmente, que son las noticias, que son las que podemos ver en la televisión o en los diarios, las recetas, las reseñas, los reportajes y los manuales, que es más o menos lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y llegábamos aquí al final, en donde estábamos recién, ¿cierto? Que teníamos que los textos no literarios tienen 3 características fundamentales y muy importantes, que son informativos, instructivos y normativos. ¿Esto qué quiere decir? Informativo es que entrega información siempre, y la información
siempre, siempre tiene que ser fidedigna, es decir, información real. Cuando son instructivos, quiere decir que entrega instrucciones, ¿sí? Como los textos que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y cuando son normativos, Luca y compañeros, tiene que ver con estos libros que entregan normas. Les daba, por ejemplo, el reglamento interno del colegio, ¿cierto? Que es un texto normativo, porque salen las normas y lo que uno debe seguir y hacer al pie de la letra, ¿ya? Por ejemplo, utilizar el uniforme escolar tal y como, como se debe, como se menciona, ¿ya? Eh, etcétera. Reglamento también de comportamiento, manual de convivencia, etcétera, ¿ya? Normativo viene de las normas, lo que uno tiene que seguir. Por ejemplo, las leyes del tránsito tienen un texto normativo porque obviamente hay partes que uno tiene que saber sí o sí. Por ejemplo, las leyes del tránsito. Por ejemplo, el pare, uno tiene que parar, el verde, qué significa dentro de un semáforo, verde, amarillo, rojo, etcétera. ¿Sí? Todo lo que uno tiene que saber para poder cumplir a cabalidad, ¿cierto? Las normas del tránsito y no poder no infringirlas, ¿ya? Hasta ahí vamos, Luquitas, hasta ahí vamos, ¿ya? Hasta ahí vamos, todo ok, ¿ya? Seguimos, y ahora vamos a ir adentrándonos. Yo sé que, bueno, la gran mayoría ya lo conoce, ya lo hemos visto, pero obviamente nunca está de más refrescar la memoria, ¿cierto? Para ir revisando y para que no se nos olvide. La receta, yo sé que ustedes ya conocen, pero aquí yo les coloqué que la receta, chiquillos, obviamente es un texto instructivo, eso lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente yo sigo una serie de pasos, ¿sí? Para poder llegar a un resultado final, ¿ya? También es importante tener en consideración de que estos textos y la receta y todos, ¿cierto? Los textos no literarios tienen una cierta estructura, ¿ya? Esta estructura tiene que siempre estar sí o sí, porque si no, obviamente el texto va a perder la comprensión y quizás me cueste entenderlo. Por ejemplo, la estructura de la receta es que obviamente lleva el título de la comida, por ejemplo, no sé, papas fritas con huevo, estoy inventando, ¿ya? Tiene que venir después la lista de los materiales, ¿cierto? La preparación y ojalá imágenes, ¿sí? Porque obviamente ya todo nos ocurre que cuando uno ve una imagen de algo, ya sea para construirlo o ya sea para lo que sea, ¿cierto? Sirve de gran atracción, nos motiva a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta receta, esta es una receta, si no me equivoco, española, ¿cierto? Receta de saquitos de queso y gambas. Y en realidad, ¿cierto? Aquí está el título, acá están los ingredientes y acá está la forma de preparación. La imagen es un poco chiquitita, pero en realidad la idea es que siempre haya una imagen para ver qué es lo que estoy haciendo, porque si yo leo el título no tendría idea de lo que quiero cocinar, ¿cierto? No hay problema, Isaac. Cuando ahí pueda me lo escribe. Y nos vamos al otro tipo de texto no literario, chiquillos, que es la noticia. La noticia yo creo que la van a ver desde primero básico, bueno, ya la vieron, hasta el fin de los tiempos, porque es muy importante, porque es contingencia, porque es actualidad y porque nosotros vivimos rodeados de noticias todos los días. Todos los días dan las noticias en la tele, ¿cierto? No hay día que no la den, hasta sábado y domingo, ¿sí? Todos los días pasan cosas en la actualidad. Entonces, por eso la noticia es un tema súper importante que nosotros debemos manejar, ¿ya? Pero, ¿qué es la noticia? Les puse acá que la noticia es un relato sobre un tema de la actualidad y esto es importante, chiquillos, de interés público, ¿ya? Fíjense ustedes que la gran mayoría de las noticias que están en la televisión a todos nos importan. Hay noticias y de hecho las noticias de la televisión se separan en sesiones. Farándula, noticias de contingencia, ¿cierto? Y deportes. Por ejemplo, a mí
a mí la parte de las noticias que más me gusta es la parte de deportes, cuando hablan del fútbol chileno, de la selección chilena, etcétera. Eso también es noticia, también es actualidad porque hablan de cosas que están ocurriendo hoy en día, ¿ya? Y obviamente también son de interés público, ¿sí? Hay distintos tipos de noticias, ¿ok? Las noticias que, entre comillas, son como más relevantes tienen que ver con la actualidad, por ejemplo, con política, con economía, ¿cierto? Y bueno, uno lo que más ve de noticias, por ejemplo, son de temas de robo, asalto y esas cosas que la verdad las cosas, bueno, son noticias bastante tristes, pero son de interés público, ¿ya? Florencia, Profe, también las noticias se tratan de COVID. exactamente, y eso sí que es un tema de actualidad y de interés público. Hay 800 personas contagiadas hasta ahora. Hay harta gente igual contagiada. Y qué bueno que lo tocaste, Flo, se me había olvidado. Se me había olvidado mencionarles que uno de los temas más importantes hoy en día que se habla en las noticias, y se habla todos los días, chiquillos, el tema de COVID y el tema de vacunas también, y de los casos diarios, etcétera. Esa es una noticia súper importante. Damián, Profesora, la Florencia tiene toda la razón, pero no deberían. ¿Por qué aún no saben usar las vacunas para los niños? Tal vez se tardarían un año y casi todos los niños estén contagiados. ¿No han pensado en eso? yo creo que sí lo hemos pensado bastante, Sí, lo ha pero no pensado. importa. El problema, mi niño, es que experimentar con niños es muy complejo porque existen otros síndromes y otras enfermedades que causadas por el COVID. Entonces es muy complejo experimentar con niños. Es muy complejo. De hecho, el tema de la vacuna ha sido toda experimentada en gente adulta. Y esperemos y ojalá roguemos que la vacuna, alguna de las que ya tenemos, pueda servir en niños, pero lamentablemente esto de probar nuevas vacunas tiene que ser directamente en la persona que lo aqueja, digamos, ¿ya? Por ejemplo, se probó en grandes, no se ha probado o sea, se ha probado en algunos países, en algunos niños, pero las consecuencias han sido no muy buenas, entonces por eso se ha suspendido la vacunación en niños, ¿ya? Y eso va a depender de la capacidad que tengan estas personas para ir creando distintas vacunas, ¿ya? Matilda, Ya, cuénteme. además del COVID, hay otros casos por los asesinatos y los Exactamente. niños. Ahora si salimos a la calle con nuestro papá, mamá, lo que sea, debemos ir con la mano de la mamá porque si nos roban, nos asesinan. Sí, Y esos son varios casos que han estado. sí, la verdad suena bastante trágico, ¿cierto? Pero lamentablemente en este último tiempo han habido bastantes asesinatos de niños, ya, lo que es sumamente lamentable, pero obviamente eso ayuda a informar a la población de que de los papás tienen que cuidar a sus hijos, no pueden dejarlos salir solos, tienen que estar con ellos, y ahí de cierta forma, como les digo, nos informan a los papás de que tienen que tener una mayor protección con los niños. Perfecto, súper. Amaru, me encanta cuando participan y dan todas estas ideas geniales. Amaru, No, y en la vida nun- siempre hay que vacunarse, o a veces alguien se vacuna, pero yo me di cuenta de algo, que una amiga de mi tía y Málaga se vacunaron, pero, pero ahora están para la embarrada. sí, lo que pasa, Maru, es que hay una de las vacunas bueno, aquí vamos a entrar al área de ciencia, miren lo que estamos hablando de contingencia. Hay una de las vacunas que es la Sinovac. Esa vacuna te inyectan el virus muerto, muerto. Por eso te dan los síntomas,
Por eso te dan los síntomas. Y al inyectarte el virus muerto, ¿cierto? Lo que hace es que tu cuerpo crea anticuerpos de ese mismo virus. Y a algunas personas, claro, le dan los síntomas de COVID cuando se inyectan la primera vacuna, lo que no quiere decir que estén enfermos de COVID, sino que en este caso su cuerpo está creando una barrera de protección para que no se enfermen de COVID. ¿Ya? Para eso sirven las vacunas en general, chiquillos, porque el tema de la vacuna es, no es que si yo me vacuno no me va a dar COVID, me puede dar igual, pero la diferencia está en la letalidad. Si yo me vacuno, lo más probable es que no, si me vacuno y me da COVID después, ¿cierto? Lo más probable es que me dé súper despacito, me dé como un resfriado leve. Ya lo que se quiere evitar es el colapso de los hospitales, que hoy en día, bueno, yo vi hace como 2 días la noticia y vi que había un 97% de ocupación en los hospitales. Eso quiere decir que estamos a un paso del colapso. Entonces la vacuna lo que hace, chiquillos, es evitar llegar a ese paso, evitar llegar a estar internado, entubado, ¿cierto? Nos puede dar igual, pero de cierta forma nos va a dar más leve, ¿ya? Es importantísimo para los adultos vacunarse y para los niños seguir cuidándose, ¿ya? Porque, bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar esto y probablemente el otro año sigamos así, probablemente porque las pandemias, chiquillos, siempre duran entre 3 y 4 años y ya el otro año sería nuestro tercer año. Entonces, bueno, más adelante esto ustedes lo van a ver como una experiencia de la primera generación o la generación que sobrevivió a una pandemia. Eso también es historia, es interesante. ¿Ya? Ya, chiquillos, sigamos. Sigamos, espérenme. Sigamos. Entonces, volviendo al tema, bueno, me gusta lo que estuvimos conversando porque denota que ustedes ven noticias, están también actualizados, entienden las problemáticas actuales que aquejan a nuestro país y planeta entero, porque COVID es un tema que es a nivel mundial, no es solamente en Chile, ¿cierto? Y es importante estar actualizado y gracias a la noticia o las noticias, ya sea por medio escrito, ¿cierto? En el diario o ya sea la televisión, nosotros podemos informarnos. Por eso es tan importante la noticia, chiquillos, y por eso la revisamos en casi todos los años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por eso se revisa siempre la noticia, ¿ya? La noticia, chiquillos, propiamente tal escrita, no la que está en la tele, propiamente tal escrita, tiene una estructura, que es la que yo les muestro a continuación. Lo primero siempre es el título, ¿sí? El título de la noticia. Por ejemplo, COVID-19 en Chile. El subtítulo, que es como yo empiezo a adentrarme, ¿cierto?, en lo que yo quiero hablar. Un subtítulo puede ser, por ejemplo, hoy, miércoles 9 de junio, hubieron, voy a inventar, 5.000 casos activos en la región metropolitana. ¿Ya? Ahí yo tengo dos partes, título y subtítulo. Luego está el lead o la entradilla, que es como un mini resumen, chiquillos, un mini resumen que por lo general son como tres o cuatro, ¿cierto? 3 o 4 líneas. ¿Y qué se ve en esa lead o entradilla? Se ve y se responde a estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le dio? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? ¿Cierto? Entonces, después de este mini resumen, viene el cuerpo de la noticia que se empieza a hablar, ¿cierto? A describir todo lo que yo quería comentar, ¿ya? Se pueden tocar temas de vacuna, por ejemplo, yo estaba hablando de COVID-19 en Chile, podemos hablar de vacunas, de los casos activos en Chile, podemos hablar del pase verde, etcétera, etcétera. En el cuerpo de la noticia va el desarrollo de la noticia, donde se explaya, ¿cierto? Todo lo que yo quiero comentar o contar en esa noticia. Es súper importante, chiquillos, que yo en las noticias tenga un solo tema, porque si empiezo a hablar de muchos temas, probablemente me pueda confundir, entonces, y confundir al lector. La idea es que solamente tenga uno. Ya, voy a leer el chat, espérenme. Ya, Amaru,
Amaru? Yo me estoy, sobre la noticia, yo me estoy dando cuenta que en las noticias con las enfermedades, Ujú. lo del COVID, puf, de personas enfermas por el COVID hay más que personas muertas por el COVID, Exactamente. pero hay más enfermas que muertas. Claro, y eso es positivo entre comillas. Entre comillas es positivo que no todos los que se enfermen de COVID mueran, no son todos, así que eso es un factor positivo dentro de lo negativo, porque hay muchas cosas malas, pero dentro de lo negativo eso es bueno. Almendra, ¿dónde está la almendra? Aquí está. Almendra querida, Tía, dígame. a mi papá le dio COVID y lo tuvieron que llevar a la católica. ¿Y ahora cómo está? ¿Mejor? Está mejor y tiene ya más fuerza porque antes ya la perdió. Ah, mira, esos son consecuencias y secuelas, pero qué bueno que estén bien. O sea, está todo ok. Van recuperándose de a poquito. Ya, perfecto. Ven que siempre hay buenas noticias. Ven que el COVID no es tan letal, chiquillos. Sí, o sea, es letal, hay que cuidarse, ojo ahí, hay que cuidarse, pero obviamente si uno se vacuna, etcétera, le puede dar un poquito más leve, ¿ya? Alonso y después la Amparo. Que, profe, no sé si todos lo han visto, pero esto es raro que una mujer tuvo COVID hace 3 meses y tose cada 2 segundos. Ah, ya, perfecto, sí, yo lo vi la otra vez. No sé si está hablando del mismo que vi yo, el que vi yo era un caso de España, tío. Una señora que le dio COVID, chiquillos, y que después de que se le pasó el COVID, pasó la cuarentena las 2 semanas, ¿cierto? Tosía todo el rato. Estaba así, como un tic. Eso es un síndrome, es una secuela que deja el COVID, chiquillo. Acá en Chile creo que hay 1 o 2 casos de eso, porque es grave igual, o sea, imagínate tú estar todos los días normal y a cada rato estar tosiendo. Es súper cansador y debe ser tremendo para la persona que lo tiene. Así que sí, son secuelas del COVID. Ya. Amparo. Amparo. Tía, le quería contar esto que a mi abuelita le pasó porque ella la tuvieron que operar 3 veces de este ojo Ya. porque ahora en pandemia y tiene las 2 dosis, pero eso le quería contar que se tuvo que operar 3 veces este ojo acá. Uy, ¿y cómo está? ¿Bien ahora? Sí, Ya, perfecto, muy bien. Y teniendo las 2 dosis ya está súper. Si ni Dios lo quiera llegase a darle COVID, ella probablemente su cuerpo no lo va a recibir tan mal. Así que muy bien. El Vicente ahí me llenó de mano arriba, mano arriba, mano arriba. Lucas, no me he olvidado de su existencia. Aquí voy con usted. Lucas, después el Vicente, ya, Vicente, espera un poquito. No se desespere. Lucas, Ya que dígame. una noticia en la tele de peras y manzanas es que el cobre, hace unos días escuché que el cobre subió otro récord de precio y otro es que se ha declarado que el kiwi tiene tantas vitaminas y todo eso que incluso trataban de hacer una bota de Ujú. kiwi para niños. Mira, ya sé de cuál está hablando, el con pera y manzana, yo también lo he visto y creo que vi esa misma En Mega noticia. Noticias, en Sí, Mega Noticias, sí, sí, son datos como freak, como que hablan de cosas fuera de lo que se está hablando siempre, que COVID y todo, y hablan de cosas, de otras noticias. Sí, bastante interesante. Ya, Vicente, no te veo en la cámara. Vicente, 1, 2, acá, parece que no está. Ahí está, ya. Ya, Vicente, ahora sí. En China ya se, ya se
Ya se acabó acabó. el COVID. Sí, de hecho, sí, hace mucho tiempo, de hecho, hace harto tiempo ya. Lo que pasa, Vicente, y aquí esto, pucha, yo creo que todos deberíamos haber hecho eso mismo. Cuando China tuvo los primeros casos de COVID en diciembre del 2019, esa fue, sí, diciembre de 2019, noviembre, por ahí, ellos lo que hicieron, chiquillos, cerraron todo al tiro, ellos cuarentena total en todos lados, ellos fueron súper estrictos al tiro. Pero ¿qué hicimos nosotros acá? Abrimos los malls, abrimos todo. Entonces, claro, el virus se esparció por todos lados. Entonces, obviamente ahora ya está controlado porque ellos, de hecho, bueno, tampoco no nos podemos comparar con China. Por ejemplo, ellos hicieron un hospital que creo que fue en una semana un hospital. Y por ejemplo, acá en Chile para hacer un hospital pasan años y años. Entonces ahí estamos hablando ya de cómo son ellos económicamente para trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, claro, si se hubieran tomado las medidas correspondientes desde un principio, probablemente se podría haber, no hubiéramos llegado a los límites que hemos llegado. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos también en una situación extrema del COVID. ¿Ya? Y bueno, de manera personal yo creo que esto de la tarjeta verde fue un error, ¿sí? Porque la gente empezó a salir para todos lados, para la playa, para el sur, para el norte, entonces no, po. Si nosotros queremos frenar esto, tenemos que quedarnos en nuestras casas y no salir, porque si no nos vamos a demorar más en que se termine, ¿cierto? Ya, Damián, y sigo con esto para terminar y ahí le doy la palabra a los que me quedaron. Damián, que estaba esperando ahí hace un ratito. Damián. Sí, Ya, cuéntenos, ¿no iba a decir algo? no, ya Ya, se me olvidó y además ya no me dio mucho. Entonces cuando estaban hablando del COVID, ya. se le olvidó ahí. Ya, no se preocupe, mi niño. Ya, voy con los demás para seguir con esto. Espérenme un cachito y seguimos. Acá yo les puse un ejemplo solamente. Bueno, justamente la noticia que les puse de ejemplo de qué es COVID, coronavirus. ¿Ya? Título, ¿cierto? El subtítulo, fíjense que lo pusieron acá arriba. La entradilla y el cuerpo de la noticia. Y aquí yo les voy a dejar una tarea que es elaborar, ¿cierto? Puede ser elaborar una receta o elaborar una noticia. Acá para elaborar la noticia, chiquillos, elaborar la noticia, sí. Les puse 5 pasos que ustedes tienen que seguir para que se le haga más sencillo, ¿ya? O hacen la receta, que también tienen aquí 4 pasos para poder hacerla. Usted elige o noticia o receta, o noticia o receta. Y en cada uno tiene los pasos que usted debe seguir para poder crearla. ¿Ok? Entonces, momentito. Alonso, dígame, y después la Mati. Profe, la noticia hay que inventarla o tiene que ser real. Inventarla, como usted con sus propias palabras. Ya. Ojalá de un tema de contingencia, si quiere habla de COVID, del cobre, de lo que usted quiera, pero que sea un tema de contingencia, pero usted la inventa, usted busca la forma de explicarla, etcétera, etcétera, ¿ya? Mati, Tía, dígame. pucha, justamente se me olvidó y era tan buena la pregunta. Pucha, ya, piénsela por último para mañana y mañana me la dice, ¿ya? Ya, chiqui. Ah, Luca y el Amaru. Ya, Lucas. Puedo hacer una receta como esta, cómo hacer una mascarilla con el símbolo del COVID-19. Perfecto. Pero ese sería una receta o un instructivo. Como un instructivo. Ah, ya. Recuerde que receta ¿Se siempre puede tiene hacer? recuerde que la receta siempre tiene que ser de un alimento. ¿Ya? Pero se puede hacer lo que dijo, ¿no? ¿Cómo hacer la mascarilla? Ese sería un texto instructivo. Tiene que ser una receta o una noticia. Ese que me está diciendo es para la tarea anterior, ¿te sirve? ¿Te acuerdas que yo le había pedido hacer un texto instructivo en la tarea anterior? Te sirve para la anterior. Piensa en una comida que te guste y la puedes hacer con receta. Es que ya no sé cómo hacer la comida.
No, pero lo inventa, pues ahí le pide ayuda a la mamá. O lo otro es que puedes crear una noticia, Lucas, mira, con lo que tú me dices de crear las mascarillas, puedes crear una noticia que diga, no sé, emprendimiento familiar de ventas de mascarillas. Y ahí puedes contar en la noticia, ¿cierto? Cómo una familia empezó a crear estas mascarillas que dices tú. También puede ser. Ahí sí te sirve más, ¿ya? Piénselo, piénselo. Amaru. Amaru. Yo con el COVID, yo he estado pensando algo. ¿Ya? ¿Qué cosa? Mira, con la